La agricultura no está pasando por un buen momento. Creo que esto es evidente ya para todo el mundo. Quiero ponerte dos ejemplos para que puedas comprender fácilmente cuál es la raíz del problema que está sufriendo el sector primario. Este es el tractor que manejaba mi abuelo cuando estaba vivo. Un John Deere 515, un clásico de los años 70, curiosamente fabricado en la península, en Getafe, y un tractor que tiene 40 caballos. Pero no es el primer tractor. Mi abuelo por parte de madre y mi abuelo por parte de padre tuvieron su primer tractor un poco antes que este, en los años 60, 60 y algo. Y fue otro clásico, el Barreiros de toda la vida. Un tractor que yo, por cierto, conocí cuando era muy pequeño. Mis abuelos me contaron que este tractor, el Barreiros, les costó 150.000 pesetas. 150.000 pesetas, llevadas a hoy, son 900 euros. Y aquí un problema clave de la agricultura. Hoy, un tractor de 70, 80 caballos, algo mínimo, enseguida vale, pues, no sé, 20.000 euros, 30.000 euros, 20, 30 veces más de lo que costaban los tractores hace 50 años. Pero el trigo no ha escalado en la misma proporción. Porque sobre los años 60 y algo, 70, el trigo se pagaba a unos 50 en pesetas, pero serían unos 50 euros tonelada. Hoy, o estos últimos años, el trigo vale entre 150, 180, 200 euros tonelada, no más. Imagina la diferencia, ¿no? El precio del tractor se ha multiplicado por 20, por no hablar del precio del combustible, de los productos químicos, de la tierra, de la electricidad, de la mano de obra. Y en cambio, el precio que percibimos por lo que producimos, el trigo, al final lo que percibimos por lo que producimos es el sueldo de los agricultores, o una parte importante de él, pues se ha multiplicado por 3 o por 4. Es una auténtica barbaridad, en realidad. Imagina que estuvieses cobrando, te dediques a lo que te dediques, pues 3, 4 veces más que lo que cobraban tus abuelos en los años 60, 70. Con lo que vale hoy la vida. Es impensable. Aquí el primer problema, y eso nos lleva a otro problema. ¿Cómo se ha solucionado esto? O mal solucionado con la PAC en Europa, con las ayudas europeas en Europa, no en otros sitios. Y al final, lo que pasa es que los agricultores dependemos en gran parte de las subvenciones. ¿Qué motivación nos queda? ¿Qué motivación le queda al sector primario si gran parte de su sueldo viene dada por una subvención? Es una muestra muy clara de que el sistema no funciona. Y eso está en manos de todos, porque aquí participamos los agricultores, pero también, y básicamente o mayoritariamente, los consumidores. Cuando queremos pagar productos a precios muy baratos, estamos promoviendo un sistema que no funciona. Y la muestra más clara de que no funciona es que prácticamente no hay agricultores jóvenes, normal con esa situación, y además que cada vez quedan menos agricultores. Hoy quedan un 50% más o menos de agricultores de los que había hace 20 años. Una barbaridad, otra barbaridad. ¿Quién va a cuidar del territorio? ¿Quién va a alimentar a la población? Está claro que se debe cambiar el sistema, algunos ya lo hacemos trabajando con otras estrategias, pero en realidad el cambio está en manos de todos, está en manos del consumidor, está en tus manos, en las mías, en las de todos. Hay que cambiar este sistema si queremos que en 20 años quede algún agricultor vivo en este planeta.